En marzo de 2024 se cumplirán 10 años de la anexión ilegal de Crimea por Rusia. Bajo el control de un Estado extranjero, la península dejó de desarrollarse y se convirtió en una zona gris, completamente apartada del mundo civilizado. Después de que las tropas rusas lanzaran una invasión a gran escala de Ucrania, la región se convirtió en una zona de primera línea, donde se hizo imposible llevar una vida normal. En los años 20 de febrero de 2014, tuvieron lugar en Sebastopol y Simferopol las primeras acciones organizadas por activistas prorrusos. Pero el pistoletazo de salida para la anexión fue el acontecimiento que tuvo lugar el 1 de marzo. Ese día, el Consejo de la Federación autorizó al presidente a introducir tropas en Ucrania, aparentemente para proteger las vidas de los ciudadanos rusos y de los militares rusos destinados en Crimea. Sin embargo, en realidad era para apoderarse del territorio de un estado vecino independiente. Pronto aparecieron en la península formaciones armadas rusas sin señas de identidad, apodadas Hombres Verdes. Crimea no estaba preparada para ello. El ejército de Putin, tras invadir un territorio extranjero, prácticamente no encontró resistencia. Hubo varias razones para ello. Uno de los factores de la rápida ocupación fue lo repentino del ataque, en el que a pesar de los preparativos previos para ello por parte de la Federación Rusa, poca gente creyó tanto en Ucrania como en el extranjero. Recordemos cuántas veces aseguró Putin que reconocía las fronteras existentes de Ucrania, y que de ninguna manera iba a invadir Crimea. El Mejlis del pueblo tártaro de Crimea ya advirtió de la amenaza de que Rusia se apoderara de Crimea en 2008, tras la guerra rusa contra Georgia, pero no se prestó la debida atención a esta advertencia, afirmó Natalia Belitser, experta en investigación del Instituto Pilip Orlik para la Democracia de Kiev. Otra razón fue la falta de preparación y el escaso equipamiento del ejército ucraniano en aquel momento. La firma del Memorando de Budapest garantizaba la integridad territorial de Ucrania a cambio de renunciar a las armas nucleares, y Rusia era uno de los garantes del acuerdo, junto con Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Combinado con unas autoridades centrales y locales débiles y poco formadas tras la Revolución de la Dignidad y la huida del entonces presidente Yanukovych, las perspectivas de éxito de la resistencia armada parecían bastante dudosas, añade Belitser. Según ella, la presencia de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol y la política fallida de Ucrania hacia Crimea provocaron que la península estuviera saturada, no solo de agentes de influencia rusos, sino también de ciudadanos rusos en puestos de responsabilidad en la República Autónoma de Crimea. El factor psicológico también jugó un papel importante. En el verano de 2013, marineros rusos y ucranianos celebraron juntos el Día de la Armada en Sebastopol, por lo que fue casi imposible para los militares de la Armada ucraniana disparar a los compañeros de ayer al comienzo de la invasión. Por último, la posición tradicional del Occidente colectivo, que persistentemente aconsejaba a Kiev evitar el derramamiento de sangre y tratar de resolver el problema diplomáticamente, también desempeñó un papel nada desdeñable. Esta posición empezó a cambiar gradualmente solo tras el estallido de una guerra ruso-ucraniana a gran escala, subraya Natalia Belitser. En vísperas de la anexión, una parte significativa de la población de Crimea hablaba ruso, veía canales de televisión rusos y votaba a partidos prorrusos. Al mismo tiempo, la idea de que Crimea debía convertirse en rusa se percibía como absolutamente marginal. La compartían un puñado de activistas prorrusos, así como personas con pasaporte ruso que vivían en la península. Entre estos últimos había muchos militares pensionistas y sus familias, así como militares en activo. Estas personas apoyaron activamente la toma de Crimea. Los partidarios ideológicos de la anexión eran minoría. La mayoría de los habitantes de Crimea simplemente aceptaron la nueva realidad, creyendo la propaganda del Kremlin. Como las esperanzas iniciales de un mejor nivel de vida debido a la llegada de Rusia no se materializaron para la gran mayoría de la población, la euforia de unirse al mundo ruso se evaporó en gran medida. Los fracasos de las temporadas de vacaciones, agravados por el actual alcance de las instalaciones de infraestructura militar para los ataques de las AFU en casi todo el territorio de Crimea, también contribuyen a las crecientes pérdidas y, en consecuencia, al descontento de la población local, afirma Natalia Belitser. La realidad de estar bajo control ruso resultó ser la siguiente: precios exorbitantes, salarios bajos, inaccesibilidad a bienes y servicios, falta de servicios habituales, calidad reducida de la atención médica, aislamiento del mundo, corrupción, violación de los derechos y libertades civiles, represión política, persecución religiosa, control ideológico.
En términos de persecución por motivos políticos y religiosos, Crimea anexionada ha superado a las regiones rusas. Al mismo tiempo, a lo largo de los 10 años de la anexión, el Kremlin intentó convertir la península en una exhibición de los logros del régimen. Moscú gastó 1,375 billones de rublos, unos 150.000 millones de dólares en el Programa Federal de Objetivos para el Desarrollo de Crimea y Sebastopol. La mayor parte de este dinero se destinó a grandes proyectos de infraestructuras, la construcción de un puente sobre el estrecho de Kerch, la autopista Tabrida, un nuevo aeropuerto en Simferópol, 2 centrales térmicas, conducciones principales de agua y otras instalaciones. Con la ayuda de estos regalos, Moscú intentó comprar la lealtad de los habitantes de Crimea, para crear la impresión de que el nuevo gobierno se preocupaba por ellos. Se suponía que esto mitigaría el efecto negativo de los cambios ocurridos en Crimea tras la anexión. Sin embargo, los principales beneficiarios de las inversiones realizadas en Crimea no fueron los residentes de la península, sino la élite rusa. Grandes empresarios del entorno del presidente ruso se hicieron con los principales activos de Crimea, empresas industriales, terrenos, hoteles y sanatorios. Arkady Rotenberg, amigo íntimo de Vladimir Putin, consiguió todos los contratos clave de construcción. Las nuevas autoridades se apoderaron de importantes monumentos históricos y naturales de la península, la reserva de Chersonés en Sebastopol, el palacio de Khan en Bakhchisaray, el parque de foros cerca de Yalta y la zona protegida del Cabo Meganom, causándoles daños irreparables. Se están invirtiendo enormes fondos para reforzar la posición rusa en la Crimea ocupada temporalmente y para difundir y afianzar el mito de la Crimea rusa autóctona. En primer lugar, en campañas masivas de información y en reforzar el poder militarista de la península como importante trampolín para operaciones militares en el resto de Ucrania. Los principales beneficiarios de estos procesos son el presidente Putin y su entorno. Sin embargo, el potencial de uso de este activo está disminuyendo con el tiempo, y la Crimea ocupada es un eslabón débil del moderno imperio ruso, afirma Natalia Belitser. El resultado de la década de anexión de Crimea ha sido la transformación de una región prometedora en un lugar inseguro e inhabitable. El potencial turístico de Crimea, en el que la administración rusa confiaba mucho, se destruyó por sí solo. Los años de gobierno de Putin en Crimea han arruinado la vida no solo de los crimeos. 3 resultados principales de la anexión. En primer lugar, la ocupación de Crimea se convirtió en un signo de la destrucción final del sistema de seguridad mundial y el orden internacional basado en la inviolabilidad de las fronteras estatales y la integridad territorial de los estados soberanos. En segundo lugar, la predominantemente turística Crimea ucraniana se convirtió en una base naval rusa. En tercer lugar, la ocupación y posterior anexión de Crimea, así como la lenta respuesta del mundo a esta flagrante violación del derecho internacional, hicieron posible una mayor ofensiva de Rusia en el este de Ucrania y en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, Crimea anexionada puede convertirse en el futuro en el lugar desde el que comience la desocupación de los territorios ucranianos capturados. Los éxitos de las Fuerzas Armadas ucranianas, que regularmente consiguen golpear importantes instalaciones militares rusas en la península, están animando a los crimeos que no están de acuerdo con la guerra y la anexión. En los 2 años transcurridos desde el inicio de la guerra a gran escala, se ha formado un movimiento de resistencia en la península. Algunas estructuras actúan pacíficamente, por ejemplo, distribuyen símbolos ucranianos en la ocupación, mientras que otras profesan métodos de lucha más radicales. Las actividades de estos grupos tienen un fuerte impacto moral en los ucranianos de Crimea, haciéndoles sentir que no están solos. Preservar este vínculo entre los habitantes de Crimea y los del resto de Ucrania facilitará la reintegración de la península anexionada una vez finalizada la guerra. La reintegración de la Crimea desocupada será un proceso extremadamente complejo y largo, quizá mucho más difícil que la reintegración de otros territorios actualmente ocupados. Requerirá un enorme esfuerzo educativo en el que participarán expertos, académicos, políticos, líderes de opinión y medios de comunicación. Se necesitan respuestas adecuadas a numerosas preguntas, por ejemplo, ¿qué hacer con los ciudadanos rusos que se trasladaron a Crimea tras la ocupación, con los traidores y colaboradores antiguos ciudadanos de Ucrania? ¿Cómo resolver de forma justa y jurídicamente limpia la cuestión con los titulares de pasaportes rusos obtenidos voluntaria o forzosamente? ¿Qué ocurrirá con la propiedad privada y pública rusa en el territorio de la península desocupada? Señala Natalia Belitser. Según ella, el problema más difícil será determinar el futuro estatus de Crimea. En mi opinión,
la solución óptima y justa será reformar la autonomía administrativo-territorial en una autonomía nacional territorial de los tártaros de Crimea. Esto no solo satisfará finalmente las justas aspiraciones y demandas del pueblo indígena de la península. Este paso de principios cumple plenamente las normas del derecho internacional en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, así como los intereses nacionales de Ucrania. Estimados telespectadores y oyentes, ¿por qué cree que Putin se anexionó Crimea en 2014? ¿Ganó o perdió Crimea con ello en términos económicos? Por favor, escriba su opinión en los comentarios y sugiera temas para nuestras futuras ediciones. Personalmente creemos que Putin no estaba interesado en el bienestar de la población de Crimea y perseguía únicamente sus propias ambiciones políticas en su anexión. Como resultado de esta anexión, los habitantes de Crimea quedaron aislados del mundo exterior y su nivel de vida descendió considerablemente.